Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a analizar ahora la novena plaga que cayó en Egipto, cuando Dios envió las plagas para que Faraón dejara ir, salir de Egipto a los israelitas. Dice en Éxodo capítulo 10 y el versículo 21, el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra, tanto que pueda palparse. Esa fue la orden que Dios dio a Moisés. Moisés extendió su mano y vinieron tinieblas. Esas tinieblas eran tan densas, que podían palparse. Dice el versículo 22, y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas durante 3 días por todo Egipto. Dios da la orden, Moisés extiende su mano, y llegó una tiniebla que se palpaba a todo Egipto, en la parte donde están cayendo estas plagas, donde está la lucha entre Dios, teniendo como representante a Moisés y Aarón, y Faraón, que estaba dirigido por Satanás, y por los egipcios, que tenían el gobierno y tenían esclavizado a los israelitas. Esta plaga fue tan grande, que duró 3 días. Y este texto de la Biblia, donde señala el tiempo de duración de estas tinieblas, ya desde un inicio está diciendo que esa tiniebla no vino por un eclipse solar. No fue que Dios sabía la hora del eclipse, el momento del eclipse, y lo envía. Aquí mismo tuvimos ayer un eclipse solar. No se vio completo, pero se vio en una parte. En otros lugares de Estados Unidos, de México, en otros lugares se vio todo completo el eclipse de sol. Salió en las noticias porque es un evento astronómico que tiene interés para los científicos, para los astrónomos de distintas índoles. En aquellos tiempos también había eclipses solares, había eclipses lunares, porque Dios crea el universo de tal manera que en su movimiento los astros se ponen en posiciones donde se producen los eclipses. Pero no hay ningún eclipse que dure 3 días. No había una razón que se pudiera exponer para decir que era un eclipse. Otra cosa que alguno pudiera pensar, que pasó una nube de langostas y oscureció el sol, porque se oscurece cuando pasa una plaga de langosta, pero no se oscurece completo. No era que el cielo estaba lleno de niebla o neblina o nubes, porque siempre la luz se nota. Inclusive era un tipo de tiniebla que tenía algo específico. Cuando la luz del sol no se ve de día, pueden verse entonces las estrellas, pueden verse los astros, pero en esta situación, en esta plaga que Dios envió, no había luz de ninguna manera. No era una tormenta de arena, que también puede oscurecer el sol, porque no dura tanto tiempo. Pero había otro aspecto que tenía esta tiniebla, y vamos a señalarlo. Vamos a leer algo más aquí en la Biblia para señalar esto. Dice el versículo 23 en la parte final: pero los israelitas tenían luz
en sus habitaciones. Y estas tinieblas en Egipto iba a cubrir todo fuera de la casa, dentro de la casa, en todos lugares. Sin embargo, los israelitas, ellos tenían luz. Dios estaba haciendo una diferenciación en esta plaga. Faraón y los egipcios, oscuridad total por 3 días. Los israelitas tenían normalmente la luz por el día, por la noche tenían la luz normalmente. Esta plaga también estaba enviando un mensaje a los israelitas. Desde luego, también enviaba un mensaje a los israelitas y a toda la nación de los egipcios y a través de todos los tiempos. Por la enseñanza de la palabra de Dios que millones de personas han leído y se leen y se seguirán leyendo, la humanidad ha conocido, ha sabido de esta plaga que sucedió en Egipto. Dios estaba enviando un mensaje. Las plagas que estaban cayendo, Dios estaba enviando el mensaje a los egipcios, igual que a los israelitas, pero en esta plaga fue una cosa especial. El dios principal que tenían los egipcios era el sol. Al sol lo llamaban Amón, lo llamaron Ra, lo llamaron también Atón en distintos momentos. Amón Ra fue una forma que llamaron a su dios sol. Era el astro principal, el que da luz, el que da vida en esta tierra, el que da calor en nuestro mundo, pues entonces lo miraban como un dios y lo adoraban como un dios, y los egipcios sí adoraban los astros y también las criaturas que Dios había creado. Como que estas tinieblas no se debieron a ninguna forma natural, la única forma de entenderlo es como la Biblia lo dice. Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas, tiene el poder sobre toda su creación. Dios creó el universo con todas sus leyes, con todo su poderío, porque las cosas que Dios creó tienen poder. Pero Dios no está sujeto a ninguna de sus criaturas. Todo el universo, todas las criaturas están sujetas a Dios y existen y se mantienen porque Dios les da la existencia. Por la otra parte, toda la naturaleza, ya sea de los astros o de las cosas que hay en la tierra, toda la naturaleza junta no es Dios, porque el aire, el sol, la electricidad, la flor, la lluvia, la planta, toda la criatura no es Dios. La criatura depende de Dios primero para llegar a la existencia y depende de Dios después para mantenerse en funcionamiento. Pero la otra cuestión es la siguiente. El sol no tiene vida. Las estrellas no tienen vida. Los planetas no tienen vida. Los satélites no tienen vida. Los cometas no tienen vida. Los asteroides, las rocas que andan en el espacio no tienen vida. El polvo estelar no tiene vida. La luz del universo no tiene vida. Dios, el Dios de la vida, hace que todas esas cosas existan, tengan su influencia en la vida que Dios ha creado, pero la vida de toda criatura y de todas las cosas
dependen de Dios. Los egipcios eran un pueblo de esclavos, pero Dios era el Dios de ese pueblo de esclavos. No era un Dios más, un pequeño Dios que los israelitas tenían, sino que fue Dios el que creó a los israelitas, no que los israelitas crearan a Dios. Y Dios está diciéndole a Faraón que había llegado el momento de que esos esclavos que él tenía iban a ser liberados e iban a ser una nación. Era un ataque directo a la idolatría. No solamente la idolatría de Faraón y los egipcios en aquel tiempo, sino que desde que el pecado entró a la tierra, los seres humanos pecadores ya se han creado distintos tipos de dioses y a través de todos los tiempos, hasta en los tiempos actuales, adoran a la creación y no al creador. La tierra está llena de monumentos y de grandes cosas que se hacen en las montañas, donde aparentemente están más cerca del sol, y los humanos han adorado al sol, a la tierra, al agua, a toda la creación, en vez de adorar al Dios creador. En esta plaga Dios envía el mensaje: yo soy al que hay que adorar porque yo soy el creador. Y Dios está interviniendo para darle vida a su pueblo que estaba formando, y entonces actúa delante de esta manera con Faraón, y con los israelitas podían ver lo que allí estaba pasando. No había una justificación para adorar a la criatura, porque Dios está por encima de todas sus criaturas. Esta plaga que cayó fue enviada por Dios porque así como había oscuridad física, también por causa del pecado había oscuridad. La mente de Faraón, de los egipcios, de todos los que adoran las criaturas, está en tinieblas y no tienen luz ni razonamiento para darse cuenta que las criaturas no son nada más que criaturas y que de la adoración debe ser al Creador. Pero esa lección se dio en aquel tiempo, se ha dado a través de los tiempos, pero quiero compartir también con ustedes dos ocasiones que en la Biblia se habla de oscuridad que Dios va a mandar. Ya en nuestro tiempo, una de esas oscuridades ya está en el pasado. En el tiempo en que Jesús lo anunció, estaba en el futuro. Ya hoy la tenemos en el pasado. Hay otras declaraciones sobre oscuridades que iban a venir, que cuando llegue su momento la estudiaremos en nuestros temas, pero vamos a compartir en este momento, vamos a compartir la declaración de Jesús con respecto a unas tinieblas que iban a venir. Está registrado en el Evangelio de según Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 24. Dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Señalando un momento que Jesús dijo después de aquella tribulación. No vamos a señalar, no vamos a estudiar esto aquí en cabalidad, porque lo haremos cuando estudiemos hablando de estas profecías, sino lo que nos interesa es marcar lo que Jesús dijo, porque son señales que dicen que Jesús viene pronto a la tierra. Aquella de Moisés
señalaba cuando Dios estaba estableciendo el pueblo de Israel, a través del cual vendía el plan de la redención y vendía el conocimiento de la Biblia. En estas son señales que dice que Jesús va a volver a la tierra, porque ya Jesús vino, ya murió, el plan de la redención, ya Jesús vino y dio su vida por salvar a la humanidad, y esto pues lo estudiaremos en su momento, pero aquí esa tribulación se refiere a 1260 días, que en la Biblia se conoce como tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses, que fue un tiempo de supremacía de un poder que luchaba contra Dios y contra el pueblo de Dios. Esto está señalado en la historia. Cuando lo estudiemos, vamos a ver que está bien señalado en la historia. Y lo saben millones de personas. Algunos obedecen a Dios, otros no, pero se conoce. Pero la declaración es que iba a venir un día en que el sol no daría su luz, sería oscuro y la luna también cambiaría su resplandor. Esto se conoce en la historia como el Día Oscuro, 19 de mayo de 1780. Se vio mayormente en la región este de Estados Unidos, Nueva Inglaterra, Massachusetts, parte de Canadá. En ese día, el sol comenzó a oscurecerse por la mañana, pero no era producto de un eclipse solar, porque los astros no estaban puestos uno frente a otro. No había una razón para ese eclipse, pero hubo una oscuridad completa en estos lugares. Y la Biblia lo señala como el día oscuro. El profeta Joel habló de esto. Y eso ya se vivió. Y en la historia hay registro de esto y usted lo puede buscar en Google y va a hablar de ese momento, se conoce como el día oscuro. Ese mismo día, por la noche, la luna apareció, pero no brillando como brilla naturalmente, sino que estaba roja, parecida a un cuajarón de sangre. Yo he visto lunas que se ven rojizas, pero no es lo mismo. Fue algo que pasó en la naturaleza para que los seres humanos también viéramos dos cosas. Una, que Dios tiene el poder, la otra, que Dios dijo que iba a pasar, y así como Dios lo señaló, así también pasó. La otra mención que tiene que ver con oscuridades que iba a venir enviada directamente por Dios, tiene que ver con las 7 últimas plagas que caerán sobre este mundo. De la misma manera en que sobre Egipto cayeron 10 plagas, nos queda una por estudiar, cayeron 10 plagas cuando Dios estaba estableciendo la nación de los israelitas, marcaba el momento donde el pueblo de Dios que estaba en esclavitud en Egipto salía hacia la tierra prometida que era Canaán. Ha sido esto un símbolo para señalar cuando el pueblo de Dios finalmente va a salir del mundo, Cristo va a venir y en culminación con respecto a la venida de Jesús, entonces Dios envía una señal de tinieblas. Vimos en Marcos de una tribulación, el poder que atribulaba, que luchaba contra Dios y sus seguidores, ese mismo poder sobre él caería esta plaga. Dice Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se volvió tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaban al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras.
se mencionan las úlceras porque en una plaga anterior a esta plaga que menciono aquí, los hombres que luchaban contra Dios, los que se rebelaban contra Dios, también tuvieron una plaga de, de sarpullido, de forúnculos, de tumores dolorosos. Y en esta plaga no había ni luz ni había calor, había frío y eso producía dolores. Y los hombres rebeldes contra Dios blasfemaban de Dios y se rebelaban contra Dios. Cuando llegue el momento de la liberación del pueblo de Dios, va a haber oscuridad también. Está profetizado en la Biblia, no vamos a entrar en este tema, vamos a estudiarlo después en una forma completa, pero la similitud es esta. Cuando el ser humano se rebela contra Dios, su mente está entenebrecida por el pecado. No tienen raciocinio, no discierne, y en vez de arreglar su vida con Dios, se rebelan contra Dios y batallan contra Dios y blasfeman finalmente a Dios hasta que llegue el momento que por toda la oscuridad de pecado y de toda la oscuridad de su mente, en su rebeldía contra Dios, van a ser destruidos todos los impíos. Pero antes, cuando llegue ese momento final, antes de la oscuridad de la desaparición del universo, porque serán destruidos para siempre, cada pecador reconocerá que Dios es justo y que Él recibe en justicia lo que sufrió. Tal como Faraón lo hizo en más de una ocasión que ya hemos visto y como vamos a ver después en estudio próximo, como Faraón decía, yo soy culpable, Dios es justo, yo he pecado, así lo harán los impíos, pero ya no habrá más tiempo. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio de esta plaga de oscuridad. Le pido que compartas este tema y también le pido a Dios que nos ayude a todos en nuestras mentes para que aunque haya oscuridad en el mundo, aunque haya oscuridad en las naciones, aunque el pecado impere en nosotros, aunque nos entregamos a Dios, como con los israelitas en aquel tiempo, tengamos la luz y tengamos el entendimiento. Llegamos hasta acá, nos vemos en nuestra próxima grabación.